Invitamos esta noche a dos compañeros de trabajo, a Juan Jara y a Orlando Vareiro, para que podamos hacer un poco un recuento, un repaso y cómo finalmente concluye esta situación, tomando como base que nuestros colegas son quienes venían trabajando en esta serie de publicaciones. Hola Juan. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. Javier? Igualmente. ¿Esta es la primera vez que venís a mesa o no? Sí, es la primera vez. Sí, porque en aquella temporada que yo hacía no estaba con nosotros. Yo no estaba. Orlando Vareiro, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Buenas noches a la audiencia. Bueno, como decía, Gustavo Leite tenía un discurso de ataque por lo menos, hasta que un día de la nada ABC accede a la información de que había sido Gustavo Leite también tenía una ONG. Si bien su señora es la representante legal, la figura visible, él fue tesorero, pero es de los Leite la organización, Orlando. Así mismo, hace 5 días se daba a conocer esta situación, Javier, precisamente que vinculaba al señor Gustavo Leite. Antes nunca escuchamos que Gustavo Leite estaba ligado a una organización no gubernamental precisamente. Entonces, a raíz de esta publicación que hace ABC Color, entonces se destapa esta situación y le vincula al señor Gustavo Leite. Primero accedimos lógicamente a esta información, tuvimos que corroborar, cruzar algunos datos hasta llegar que efectivamente en algún momento, esto se termina confirmando incluso por el propio Gustavo Leite, era tesorero de esta organización no gubernamental en este caso. Ahí hay una cuestión. Él dijo que fue hasta el 2023, pero en realidad hoy la documentación da cuenta que fue hasta el 2022. O sea, es lo que él dice. O sea, son palabras que él da. Incluso nosotros, como bien estaba comentando Orlando, habíamos publicado lo que es la ONG Asociación Civil Comunidad Cenáculo del Paraguay. Quizás algunos ya la conocen, otras no. Nosotros encontramos el decreto que se había justamente expedido para el reconocimiento de la personería jurídica de esta ONG. El reconocimiento salió 5 días antes de que Horacio Cartes deje la presidencia de la República. Entonces, él había hecho el reconocimiento y dentro del considerando justamente del reconocimiento de esta ONG encontramos algunas sorpresas que decía de una cuestión de solidaridad entre psicólogos del Ministerio Público, decía exactamente y textualmente decía el decreto por el reconocimiento. Nosotros publicamos eso al día siguiente o al día de la publicación. El senador Gustavo Leite quería hablar y quería decir de que supuestamente era una información falsa con relación a lo que era el tema de los estatutos. Sin embargo, nosotros le mostramos lo que dice el decreto y nos facilitó lo que era la Constitución, en donde ya se notaba de que él ocupaba el cargo de tesorero. En ese momento, cuando se le consultaba hasta cuándo él ejerció el cargo de tesorero, él dijo que hasta el año pasado, no recordaba el mes, pero fue hasta junio, julio del año pasado, antes de asumir su banca en la Cámara Alta. Cosa que hoy cambia totalmente de versión. Dice de que había sido, según los documentos que él estuvo mirando, ya en el 2022 había dejado supuestamente lo que era el cargo de tesorero. Cuando le pedimos acceder a esos documentos, es donde justamente Gustavo Leite, ya los otros compañeros que estaban justamente en la conferencia, le pidieron el detalle de cada uno de los documentos. Él dijo de que va a entregar a una escribanía para que esté ahí y cuando las demás ONG se encarguen de transparentar y presentar todos los documentos, él va a hacer lo mismo. A ver, ¿cómo es posible que alguien no se acuerde el tiempo en que, porque ser tesorero implica firmar documentos? Así mismo. Juan. Es por eso. Totalmente. ¿Verdad? O sea, es por eso. Además, acá hay que mencionar algo, Javier, de que cuando el senador entrega lo que son los estatutos de su ONG, podemos decir su ONG porque aparece su esposa, él y aparece otro familiar de ellos, él también entrega una rendición del año 2019. Esa rendición del año 2019 no lleva la firma del tesorero, lleva la firma solamente de la presidenta, en este caso, que es su señora, y de la contadora que hoy estuvo presente y que coincidentemente es su contadora particular.
O sea que prácticamente algo familiar cómo se está manejando esta ONG. Vos sabés que a medida que pasaban los días, también él hablaba en los medios aquí de ABC y en otros. Y él decía, es un centro de rehabilitación, pero nosotros tenemos otra técnica, o sea, más la espiritualidad. Claro. Bueno, que es una herramienta válida en realidad, recurrir a la fe, la amistad, la contención y demás. Pero cuando ustedes originalmente acceden a las documentaciones de la ONG, aparecía como un vínculo con psicólogos del Ministerio Público. Pero había sido, ellos no trabajan con psicólogos ni psiquiatras. Entonces, ¿cómo queda un poco lo que originalmente, o lo que está escrito en la documentación, y con lo que a medida que pasaban los días Gustavo Leite decía? Modificando. Y es justamente las interrogantes que quedan, Javier, porque hoy él se limitó a presentarnos este resumen donde mostraba los 11 donantes de su ONG entre el 2018 y 2023. Y hacía mención de montos generales, por ejemplo, mostraba lo que era la donación que él hacía, según él, en forma personal, y se jactaba de su donación. Y es algo que también le preguntábamos, justamente cómo él, siendo una persona dentro de los manuales que se manejan de la prevención del lavado de dinero, él es una persona expuesta políticamente. Ay, yo te escuché hoy, Juan, y dije, estoy seguro que esta noche van a estar en el programa. ¿Qué es una persona expuesta políticamente? Una persona expuesta políticamente, según los manuales de antilavado, son personas que ocuparon cargos públicos, ya sean diputados, senadores, presidentes, vicepresidentes, ministros. O sea, son personas que ocuparon un alto cargo dentro de la jerarquía, el organigrama del Estado. Entonces, a eso se los considera personas expuestas políticamente. Sí. Y existe dentro de los manuales, y cada sujeto obligado, los sujetos obligados serían tanto las entidades financieras, las organizaciones no gubernamentales, todo eso está establecido dentro de lo que es la ley que crea en 1997 lo que es la CEPRELAT. Esto después se va haciendo también de acuerdo a reglamentaciones, y la última reglamentación con relación justamente a las organizaciones sin fines de lucro es del 2019, donde justamente se va dando más detalles y qué trámites deben cumplir cada una de las organizaciones sin fines de lucro. Y se menciona que dentro de los trámites que deben hacer, ellos deben justamente estar viendo si una persona que aparece como donante o aportante de esa ONG es una persona PET, es una persona expuesta políticamente. El CEPRELAT, porque hoy explicó que presentaron, había sido documentaciones para que se le reconozca, cayó un spam, que es un correo, y una serie de cosas. ¿Cómo finalmente queda? ¿Esta organización está registrada ante CEPRELAT o no? Ahora, supuestamente ellos empezaron a realizar estas gestiones, pero lo cierto y lo concreto es que esta organización no está inscripta activamente, en este caso como una que está operando con dinero, con la CEPRELAT. Y los otros puntos relevantes también, Javier, tienen que ver con estas habilitaciones que en un principio él dijo, o estuvo hablando supuestamente con gente del Ministerio de Salud, también con gente de la Senat con respecto a estas habilitaciones. Lo que dice el manual del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social con respecto a estas organizaciones que atienden a personas, en este caso, que tienen adicciones y demás, tienen que reportar ese tipo de trabajo que realiza ante la sociedad con el Observatorio Nacional de Drogas. Este observatorio que está manejado por la CEPRELAT y es como un censo. Al abrir una ONG, lógicamente esa ONG tiene que reportar esto ante la CEPRELAT, ante este Observatorio Nacional de Drogas. Después esto lógicamente lo revisa el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social para habilitar oficialmente este tipo de centro. Entonces, evidentemente no pudo justificar esos puntos, no está habilitado oficialmente este centro que opera en este caso en la ciudad de Areguá. O sea, como rehabilitación
propiamente no puede funcionar, eso es indiscutible. Estamos hablando de salud mental, por ende también tendría que reportar, tenía que tener visto bueno el aval del Ministerio de Salud. Porque las adicciones justamente tienen que ver con una cuestión de salud mental. Totalmente. A ver, él debió, cuando se convirtió en senador, debió hacer constar en su declaración jurada de bienes que él en algún momento fue tesorero, porque la ley de creación de CEPRELAT le obliga, Juan. La ley de la Contraloría. La ley de la Contraloría. Conflicto de intereses, en este caso. Lo que dice precisamente en esa parte de la ley, en uno de los artículos, el artículo 4 creo, que habla que esta persona debe reportar, esta ley que ya no está vigente actualmente, pero que estuvo vigente hasta el 2023. Desde enero de este 2024 ya no entró en vigencia esta ley que habla de los conflictos de interés. Entonces él tenía que reportar las actividades de los últimos 2 años que realizó precisamente. Todas las actividades él debía reportar, incluso esta actividad como tesorero de la ONG ante la Contraloría, y evidentemente, efectivamente, esto no lo hizo. Dijo el Contralor hoy que él tiene 10 días de plazo para hacer esa rectificación de su declaración jurada. Incurrió en un incumplimiento. Él ya confirmó. Y por lo menos en ese de ONGero transparente ya no. Ya no es. Al menos eso. Transparente ya no es. Bien, entonces, si en el 2022, según lo que él dijo, dejó de ser tesorero, después estuvo en campaña política, porque en el 2023 se producen las elecciones, se construye la lista de senadores, pero en el 2022 él estuvo en campaña electoral, Juan. ¿En qué eventualmente le compromete? Primero los datos que él dio a conocer y esa situación en que una ONG, que la manejaba prácticamente él también, que administraba fondos y él era candidato. Es que justamente la ley, la ley de conflicto de intereses menciona eso, el tema de los cargos que se han ocupado en los últimos 2 años. Es lo que menciona, y él no cumplió con lo que establece justamente esta ley de conflicto de intereses, y es la Contraloría la que debe verificar. Dentro de lo que existe el cuestionamiento es que ellos mismos se encargaron de hablar de que las otras ONG utilizaron las organizaciones como trampolín. Pero si nos vamos más allá del análisis, vemos que encargado de una ONG llegó a una banca, porque estamos hablando de Gustavo Leite, que era tesorero de una ONG y llegó a una banca del Senado. Y es el cuestionamiento que ellos les hacían a los demás partidos. Entonces, ¿en dónde estamos? ¿Por qué hoy él cambia su versión y habla de que había sido, no fue en 2023 cuando estaba ya a punto de asumir, cuando ya fue electo senador y ya tenía su curul asegurado? Él renunció, incluso nos habló de una incompatibilidad y cosas así. ¿Por qué ahora cambia y habla de que había sido a finales del 2022 ya había renunciado? Es lo que llama la atención un poco. Porque me da la impresión que ahí le compromete el hecho de que ya haya ganado las elecciones, se convierte en senador y él seguía siendo administrador, pero no lo declaró. No lo declaró, exactamente. Él se olvidó de declarar. Es lo que llama la atención, Javier, porque imagínate, está cambiando de versión. Primero no se recordaba, después cuando se le insistió con la consulta, fue en julio cuando llegó a asumir para senador, y hoy cambia totalmente, no había sido en los documentos figura hasta el 2022. Bien, Juan, Orlando, encontré archivo. Una de esas noches, domingo, vi que el senador estaba como invitado aquí en Detalles, que conduce Enrique Vargas Peña. Y por supuesto estaba siguiendo. Pero ya casi al final del programa hizo unas declaraciones y me llamaron la atención. Pero no me hubieran llamado la atención con tanta fuerza después que ustedes hayan publicado de que había sido, él manejaba una ONG. Entonces, rescatamos y compartimos con ustedes el 8 de septiembre, qué es lo que decía el senador Gustavo Leite aquí en ABC TV. ¿Verdad? Bueno, otras cosas, que hay una presión fortísima de las embajadas para que esto se atenúe o se deje sin efecto. Espero que tengamos la fuerza para sostener nuestra paraguayidad
Y al respecto de lo que viene en la bicameral es mucha seriedad, mucha recolección de datos, mucho cruce de información, y las cosas que la ciudadanía tenga que saber que sean flagrantes se las contaremos, y las cosas que la ciudadanía tenga que saber que tenemos que tal vez cambiar una ley. En financiamiento político sí o sí van a haber cambios, porque hay ciertas lagunas, y sobre todo a la luz de esto de que no sabemos quiénes son los beneficiarios de la ONG, no podemos saber si 20 funcionarios de una ONG terminan después financiando la campaña del director de la ONG, que casualmente hay una alta correlación entre directivos de ONG que terminan siendo candidatos. Y yo te digo, ya te adelanto, porque va a salir. Si no nos dan lo de la USAID, los datos, igual se sabe todo quién tiene la plata. Hay un canal muy evidente entre el trabajo de una ONG, la figura de esa ONG vendiendo algo de estos temas, transparencia, ¿verdad? Casualmente termina siendo candidato. Todo es casual. Entonces, si yo hago A y esa plata se va a 20 tipos que financian la campaña de B, también de lavado, también de ilícito, porque la plata era para A, no era para ser candidato a B. Pero si no nos dan los datos no lo puede hacer. Pero la sospecha está. Yo siempre digo que la batalla filosófica la hemos ganado porque el otro bando se victimiza y nos da explicaciones de por qué no quiere rendir. Entonces quiere decir que los argumentos nuestros son suficientemente convincentes. A ver. Más claro, yo creo que ahí es la cuestión. Y yo creo que acá el que pasó a ser que se victimiza o que asume el papel de víctima es justamente el senador, porque hoy él lo que hacía y reiteró en varias oportunidades de su intervención que él está poniendo plata, que él pone plata para su ONG, que él está insistiendo que él es el que dona. Ahora bien, la pregunta que se le hacía, y repito, ¿verdad? ¿Se reportó ese dinero? ¿De dónde venía? ¿Existe trazabilidad de dónde él sacó ese dinero para aportar? No hay, porque no se reportó a la CEPRELAT, no hay ninguna diligencia. Hay que también ahora lo que tiene que ver con su financiamiento. No hay ninguna diligencia porque tampoco estaban habilitados. O sea, ellos no comunicaron que eran sujetos de investigación o de control por parte de CEPRELAT. Según ellos dice que tuvieron una inscripción provisoria, y es lo que mencionaba, que el 2 de junio del 2023 realizaron una inscripción provisoria y que le llegó un correo spam y cosas así, pero eso no lo exime. O sea, acá no podemos hablar de que la ley está para cumplirse, no pueden decir... El conocimiento no te exime de responsabilidad. Por eso, acá la cuestión es, para él eso no es lavado. Sin embargo, estamos hablando de una persona que ya estaba en la Cámara Alta, estaba aportando dinero a una ONG y no existe una diligencia que haya reportado a la CEPRELAT de dónde él sacó ese dinero. Y lo que dice justamente los manuales de Gafilat, que están justamente dentro de lo que fue esta evaluación que hizo a Paraguay, menciona de que el porcentaje para que las organizaciones terroristas usen para el lavado de dinero a las organizaciones sin fines de lucro es bajo. Pero con relación a la corrupción, los delitos de corrupción, es alto. Y es claro justamente lo que dice Gafilat con relación a las organizaciones sin fines de lucro, y que no es que nosotros ahora estamos diciendo, sino se encargaron los mismos grupos que están a cargo de ellos de divulgar esa información cuando empezaron justamente a hacer público información privada de las otras organizaciones. Y ahora cuando se le pregunta a ellos sobre su organización, donde él era tesorero, se victimiza y dice, no, yo soy el que puse plata. ¿Y de dónde vino esa plata? Es la gran pregunta. Ahora también con respecto a la revisión de los recursos que él utilizó para su campaña, tenemos que resaltar que él reportó aproximadamente 60 millones que supuestamente utilizó para su campaña para llegar al Senado. También esto queda bajo la lupa atendiendo a esta situación que lo vincula directamente a esta ONG, porque él al momento de hacer campaña política, en ese momento seguía siendo el tesorero de esta organización. Ese es el detalle. O sea, se termina configurando exactamente aquello que él describió aquí en ABC TV. O sea, eso que él describió con ejemplos de la plata que llega a la organización que distribuye entre 20 y 20 que promueve una candidatura, eso ocurrió con él.
Así es. No estamos diciendo que su campaña fue financiada a través de la ONG, pero ocurrió exactamente lo que él describió. Es así. Orlando, ¿cómo terminaron construyendo la historia de que quién es finalmente Gustavo Leite? Es decir, esta serie de publicaciones que se están dando a partir del miércoles Sí. implica obviamente toda una serie de reverificación de datos y demás. Claro, salta a raíz de esto, tenemos que señalar que esto surge al día siguiente de este famoso audio que se filtró de Gustavo Leite, que hablaba de todo, de la forma en cómo iban a organizar precisamente esta situación, y un poco es que se va cumpliendo a cabalidad todo lo que se filtra con este audio. Accedimos a esa información en ese mismo día, el martes creo que saltaba este audio. Martes en la tarde. Martes a la tarde creo que saltó ese audio, y lógicamente después tuvimos conocimiento de esta situación y ya empezó el proceso de cruzar un poco los datos, de ver cómo es la forma en cómo opera esta organización no gubernamental, esta ONG en este caso, que también las publicaciones en redes sociales que se dieron, y entonces ir juntando todo un poco de esas aristas, ¿verdad? A partir de ahí comenzaron obviamente ustedes a recibir información de que, oh caramba, él estaba haciendo un discurso de ataque, estaba describiendo los ejemplos de cómo se podía lavar dinero, y él era parte de una ONG. Sí. Y que nunca dijo. Se escuchó. Imagínate. Nunca le contó a nadie, Juan. Por eso, imagínate que él estuvo acá y estuvo hablando como una persona que conoce el manejo de una ONG, y no fue ahí, tampoco dijo un comentario, no, yo estoy a cargo de una organización que se dedica a esto, porque lo que él se jacta en estos momentos es que esta ONG lo que hace es un trabajo, una obra social. Perfecto, nadie cuestiona la labor ni nadie está satanizando justamente las ONG. La cuestión es que él nunca dijo, y que si se publicaba, o no se publicaba, mejor dicho, nadie tampoco iba a saber. O sea... Ustedes vieron los biblioratos allí sobre esta mesita improvisada que tuvo Leite. Sí, hoy participamos de esta conferencia precisamente. No se pudo, o sea, No se pudo. Nadie de los que estuvo presente ahí pudo mirar esas facturas y que muestran cómo se gastó la plata de las donaciones. Y tenemos que también resaltar otro punto que lo decía precisamente el presidente del Congreso, que ellos van a definir quiénes son las ONG buenas y malas, como decía Bachi Núñez. Entonces, ahora el argumento... ¿En dónde dijo eso? Eso dijo en una conferencia. En una de las conferencias. En una de las conferencias que hizo, que él mencionaba que había ONG malas y había ONG buenas. No sé si en qué parte, al parecer entre las ONG buenas, formaba parte esta ONG que vincula a Gustavo Leite. Lo que menciona ahora, o el argumento que da, es que una vez que todas esas ONG presenten todas sus rendiciones de cuenta, él va a permitir obviamente que accedamos a esos registros, a esas documentaciones que tienen con respecto a esta organización. Pero a ver, la conferencia fue para hacer una rendición. Es lo contradictorio también. ¿Por qué habrá cambiado? Cambió totalmente. Imagínate que cuando el jueves, porque yo tuve la oportunidad de hacerle justamente la nota a la mañana temprano, y él me hablaba de que iba a preparar, iba a entregar todo sin problema, porque él quiere ser lo más transparente, de que él va a ser, cuando yo le decía, piensa hacer un ejemplo, que él no se consideraba ejemplo, sin embargo, él lo que quería hacer es mostrar a las demás ONG cómo se hace una rendición. Y nos fuimos hoy a encontrarnos que había sido, preparó un resumen, preparó unos videos, más o menos atacando a un medio, porque anteriormente le publicó cosas buenas y ahora está publicando cosas malas, porque eso es lo que quiso hacer. A un medio, a Telefuturo, a La Lupa. Sí, porque como antes yo pude ir a contar reiteradamente insistía quién era el que donaba. Entonces, los terrenos, los aportes que hacía. Claro. Entonces, Santa Librada, que corresponde al grupo Bierzi. Exacto. Entonces insistía mucho con eso. Entonces, ¿qué él hizo? Preparó una conferencia con la idea solamente de presentar un resumen y atacar y no mostrar nada. Y cuando él, en sus propias palabras, se le consultaba si iba a mostrar algo, él decía que pone en una escribanía bajo custodia, y cuando las demás ONG tengan la iniciativa sin que la comisión bicameral les pida, él hará lo mismo. O sea que ya condicionado
con relación justamente a esta rendición. No sé dónde quedó lo que él decía que era un ONG transparente, que iba a mostrar todo, que iba a entregar todos los documentos, y al final se desdijo de todo lo que había